Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos oficialmente a esta cuarta clase de filosofía y cristianismo, donde vamos a tener la clase más importante. ¿Por qué? Y porque ahora vamos a estudiar las posibles y las reales relaciones entre la fe y la razón, o la fe y la filosofía. Fides et ratio, ¿no? Fe y razón. Así que yo les voy a hacer un panorama acerca de los tres paradigmas con respecto a las relaciones entre fe y razón. Estos tres paradigmas tienen dos modelos cada uno, ¿sí? Tenemos, por un lado, las relaciones eh, de filosofía y cristianismo, que son excluyentes, relaciones que subsumen una a la otra, o relaciones de autonomía que pueden ser convergentes o divergentes. Ya la vamos a ver en específico. El mensaje del cristianismo, el querigma, claramente se desarrolla en el ambiente cultural de un mundo helenizado, de un mundo que tras la gramática griega, que fue desarrollada por los estoicos, y tras la divulgación de la filosofía y la cultura griega, bueno, este cristianismo se ve ante un mundo que habla en clave filosófica, que comprende los problemas del hombre y del mundo en clave filosófica, y se ve ante aquellos relatos que responden a la pregunta por el origen del hombre, del mundo y el sentido de la vida, que son los mitos y la filosofía. El cristianismo dice, nosotros con los mitos no queremos dialogar, pero sí con la filosofía. Entonces surgen dos posibles respuestas de los padres de la iglesia ante la filosofía griega. Aquellos que asumen que es importante dialogar con la filosofía, utilizarla, la filosofía, como modo de hacer inteligible la revelación, y ellos son los dialécticos, y aquellos que suponen que en realidad la filosofía, pues bien, no tiene importancia para conocer la verdad, sino más bien que la filosofía es un obstáculo para el conocimiento de la verdad. Ese es Tertuliano. ¿Qué tienen que ver Atenas con Jerusalén? Los antidialécticos. Entonces tenemos aquellos que asumen la importancia de la filosofía para inteligir la revelación y aquellos que rechazan la filosofía por concebirla una sabiduría del mundo, los antidialécticos. Entonces, entre dialécticos y antidialécticos está el crudo de las relaciones, de aquellos que la aceptan a la filosofía en el cristianismo y aquellos que la rechazan. Pero vamos a hacer distinciones más importantes. Y para eso, si mi querido Néstor, que es nuestra voz de lujo en el curso, nos quiere hacer el gran favor de leer, podemos ir leyendo e ir diagramando, ¿no es cierto?, los tres paradigmas con dos modelos cada uno. En total son 6 variantes en relación a las posibles relaciones entre fe y razón. Querido Néstor, ¿te animás a leer? Por supuesto, siempre es un honor, así que desde el principio, ¿verdad? Correcto. Excelente. De hecho, me gocé mucho leyendo este capítulo, debo comentar. Voy. Fides et ratio, revelación general y revelación especial. La fe es la manera en la que nuestro espíritu es testigo del futuro. Juan Carlos Ramos. Hay teologías que se basan en la absoluta accesibilidad racional a Dios y otras, por el contrario, en su incomprensibilidad. Las primeras exaltan más la inmanencia de lo divino, las segundas, su trascendencia. Hay ciertos atributos de Dios que no son accesibles a la razón natural. Esto se debe a que están impresos en la naturaleza, de la que participamos y accedemos. Otros
no lo son tanto. El cristianismo, desde un principio, se vio ante el panorama de la filosofía helenística, cuya globalización tuvo que afrontar, asimilando o rechazando este influjo. Surgen así los que aceptan su utilidad, los dialécticos, y los que la rechazan, los antidialécticos. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué la academia con la iglesia? Decía Tertuliano. Pannenberg resumió la idea con la siguiente aclaración: la doctrina cristiana no es en absoluto de la incumbencia de la filosofía, y su vinculación con el pensamiento filosófico se paga siempre con la pérdida de su autenticidad como teología revelada. Y aquí se abre una nota. No obstante la idea, Pannenberg trató de fundamentar la fe revelada con la filosofía de Escoto. La aceptación o rechazo de la filosofía no es algo que esté resuelto en el ámbito protestante. Más bien pareciera que de alguna u otra manera los protestantes han hecho filosofía fuera del ámbito confesional y dogmático. Casi todos han asumido que la filosofía es útil para la vida secular, pero no para la configuración de nuestras creencias fundamentales. Según Julio Raúl Méndez, las relaciones entre fe y razón, o revelación y filosofía, se pueden expresar en tres paradigmas de dos versiones cada uno, lo que da 6 opciones posibles. 1. Paradigmas de la exclusión mutua entre fe y razón. Aquí hay 2. A. Exclusión desde la razón. Este paradigma excluye a la fe en la búsqueda de la verdad. En tal caso, el científico o filósofo no puede ser además creyente. B. Exclusión desde la fe. El fideísmo consiste en afirmar que la fe es el único medio por el que el hombre puede llegar a la verdad. El creyente no puede hacer además filosofía. Todo conocimiento filosófico o científico nos llevaría al error. Néstor, perdón, hasta ahí vamos a ir explicando, querido Jorge, estos dos paradigmas. El paradigma de exclusión desde la razón es el paradigma del racionalismo, de aquellos que suponen que solo la ciencia sabe de la verdad y que la religión en realidad es como un mito. Son estadios totalmente accidentales e inesenciales en la búsqueda de la verdad. Es el racionalismo, es aquel que supone que solamente la razón llega a la verdad y que la fe en realidad es incurrir en el error, en la doxa, en la mera opinión, en un saber preteórico, precientífico. Y la ciencia es aquella que verdaderamente conoce la realidad. Y la exclusión desde la fe es el fideísmo. Son aquellos que desde el cristianismo sostienen que la ciencia y la filosofía son sabidurías del mundo, sabidurías satánicas, sabidurías carnales, que nada tienen de importancia para la vida cristiana, que nada tienen de sustancial para el crecimiento espiritual e intelectual del hombre, ¿no es cierto? Bien, esos son los paradigmas de la exclusión desde la razón o racionalismo y el paradigma de... Ahora sí, Néstor querido, vamos a leer el segundo paradigma. Muy bien. 2.
Ok. Paradigmas de la subsunción alternativa. El prefijo sub significa por debajo. Sumir es tomar. Subsumir es tomar algo y colocarlo por debajo. Aquí vienen dos. A. Subsunción desde la razón. La razón toma a la fe y la coloca por debajo. Concibe que la fe o el mito nos introduce en la búsqueda, pero no se basta a sí misma. Necesita de la filosofía para completar el trayecto que le es más propio a esta. En tal esquema, es necesario empezar con la fe o el mito, pero también es necesario superarlos en pos del estadio racional que completa el trayecto, colocando a la razón por encima y como regla positiva para la fe. Este es el paradigma de Hegel, de los teólogos de Alejandría y de los gnósticos. B. Subsunción desde la fe. Acepta que la razón es útil como forma de acceder a la reflexión, pero es necesario dar un salto en el que nos apropiamos de la verdad plena por la fe. Ik rodusik salta, o traducido, aquí está Rodas, salta aquí. Son palabras de la fábula El fanfarrón de Esopo, utilizados para graficar el salto en el que se abandona la razón en acogida de la revelación. Agustín diría al respecto en su primer soliloquio que los principios de las ciencias son como las cosas que ilumina el sol para que puedan ser vistas. Y Dios es el sol que las ilumina. Por otra parte, la razón es para la mente como la mirada de los ojos, y las potencias del alma son como los ojos de la mente. Ahora bien, los ojos corporales, por agudos que sean, no pueden ver un objeto si éste no está iluminado por la luz solar. Luego tampoco la mente humana, por perfecta que sea, puede alcanzar la verdad con sus razonamientos sin la iluminación divina y por tanto sin el auxilio de la gracia. La mente humana, considera San Agustín en su capítulo 14 de Trinitate, no puede entender la verdad sino por el pensamiento. Pero dice el apóstol en 2 Corintios 3:5 que nada somos capaces de pensar nosotros como por nosotros mismos. Luego, nuestra mente no puede entender la verdad sin el auxilio de la gracia. Néstor querido, muchas gracias. Qué placer que es escuchar a Néstor. El texto está cantado. Es tan bello escuchar una lectura bien hecha, ¿no? Es una clase de oratoria. Miren, nosotros acá tenemos que pensar la subsunción desde la fe y la subsunción desde la razón. Son paradigmas que se llama la subsunción alternativa. Claro, ¿qué supone la subsunción desde la fe? Que la razón es útil para comenzar el trayecto de conocimiento de la verdad. Que bien, la filosofía puede ser útil para que el hombre pueda hacerse ciertas preguntas, para que pueda responder a algunas cuestiones accidentales,
pero no más bien el hombre se da cuenta que la razón es limitada, que la razón tiene sus finitudes, sus fronteras, sus limitaciones, pues bien, ahí se da un salto hacia la fe, ese salto que habla, por ejemplo, Kierkegaard, el salto de la fe, del caballero de la fe, ese salto a la fe del que habla Karl Jasper, el discípulo de Heidegger, ¿no es cierto? Es entender que la razón puede ser útil, es necesaria, pero no es suficiente para conocer la verdad digna de ser conocida, la verdad absoluta, que es patrimonio solo de la fe. Por eso es subsunción desde la fe, que está escalando la montaña, ¿no es cierto? Y que para escalar los primeros 100 metros le sirve el mapa de la razón. Pero una vez que ya está por llegar a la cima, se da cuenta que el mapa de la razón no es suficiente, que tiene que encontrar un nuevo mapa. Ese mapa es el mapa de la fe. Es la fe la que te hace llegar a la cima de la verdad, ¿verdad? Esa es la subsunción desde la fe. Y la subsunción desde la razón supone, por ejemplo, que los mitos y las religiones pueden ser útiles para que el hombre resuelva provisoriamente ciertas cuestiones de la vida, pero el hombre se da cuenta que la verdad cierta, la verdad segura, es la verdad de la ciencia. En ese paradigma está, por ejemplo, Hegel, que supone que la religión es una instancia en el conocimiento de la verdad, pero que la verdad absoluta y plena llega de la mano de la filosofía de Hegel. Y, por ejemplo, Augusto Comte, el padre del positivismo, de la filosofía positivista, dice, bien, los mitos y las religiones son el primer estadio en el conocimiento de la verdad, pero después el hombre va progresando y conoce la verdad ya no a través de los mitos y las religiones, que son explicaciones sobrenaturales de los fenómenos naturales, sino que lo hace a través de la filosofía, de la metafísica. La metafísica y la filosofía con respecto a los mitos y las religiones son un progreso, dice Comte, pero existe una posibilidad de progresar aún más en el conocimiento de la verdad, y es saliendo de la filosofía y ingresando en la ciencia positiva. La ciencia, que tiene un contacto más cercano y más metodológico con la realidad, es un progreso en el conocimiento de la verdad con respecto a la filosofía. Entonces tenemos mitos, religiones, filosofía metafísica y ciencia positiva. Como vemos, la razón ha subsumido a la fe y la ha puesto como una instancia inferior. ¿Qué es regla positiva? Atención acá. Regla positiva es cuando la regla al reglado lo pone en el objeto de la verdad. Por ejemplo, cuando la religión a la filosofía le dice, mira, si nosotros no te ayudamos, filosofía, no vas a conocer tu verdad. Tu verdad, la verdad filosófica, la verdad natural, solo puede ser alcanzada plenamente con el auxilio, con el socorro, con el subsidio de la revelación especial, de la fe, de la revelación sobrenatural. Entonces, claro, ¿qué significa positiva? La palabra positiva viene de positum, que significa poner, poner. Entonces, la regla positiva es aquella que a la inferior, a la que está reglada, ¿no es cierto? La regula positiva es la que la pone a la reglada en la verdad, la que le dice a la reglada, vos solita no podés llegar a la verdad, yo te voy a poner en la verdad, yo te voy a llevar a la verdad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este paradigma de subsunción desde la fe es la regla positiva de la razón. Es decir, la fe la arrastra a la razón hasta la verdad, la pone en la verdad, porque supone que la razón solita no llega a la verdad, ¿no es cierto? Entonces la razón es regula regulans, es una regla que regula a la razón, ¿no es cierto? Es regula regulans, regla regulante, digamos.
Y el paradigma de subsunción desde la razón es aquel que supone que si la ciencia y la filosofía no subsumen a la religión y a los mitos, bueno, la religión y los mitos van a desaparecer, no van a decir nada significativo en la vida. Por ejemplo, el paradigma de Keller o de algunos ilustrados como Spinoza dicen, solamente es verdad aquello que descubre la razón en la naturaleza, el famoso Deus sive natura, ¿cierto? Y todas aquellas cuestiones que aparecen en la Biblia, pero que repugnan a la razón, en realidad no deben ser tomadas en serio, más bien deben ser interpretadas metafóricamente. Es decir, no puede una verdad revelada contrariar aquello que dice la razón. Entonces los milagros, los prodigios, según los cuales Jesucristo caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino o resucitó de los muertos, dice Spinoza, eso repugna a la razón. ¿Por qué? Y porque Dios ha creado las leyes de la naturaleza y la razón conoce las leyes de la naturaleza. Entonces, el mismo Dios que ha creado las leyes naturales no puede violar con el milagro las leyes naturales. Entonces hay que interpretar esos textos de manera metafórica. Bien, esa es la regla positiva de la razón. Ahora vamos a leer el tercer y último paradigma, que son los paradigmas de la autonomía. Néstor, querido, te escuchamos. Excelente. Entonces, acá, 3 paradigmas de la autonomía. Está el primero, autonomía divergente o desintegrada. Concibe que el mismo pensador, en tanto filósofo, afirma en sede racional una verdad autónoma e independiente, y en sede religiosa o teológica puede afirmar lo contrario de lo que afirmó en su filosofía. Este paradigma es llamado teoría de la doble verdad. El segundo, autonomía convergente o integrada. Sostiene que tanto en sede filosófica como teológica se debe afirmar, siempre que se hable en el mismo sentido y tiempo, la misma verdad única e inmutable. La verdad no contraría a la verdad. El cristiano, que además es filósofo, o el filósofo, que además es creyente, nunca encontrará en la filosofía que trabaja de manera autónoma dificultades para creer, sino verdades que afirmen y consoliden lo que por fe ya tiene por cierto. Este es el paradigma asumido por la Iglesia Católica de mano de Tomás de Aquino. Nos dice el santo: sin embargo, cada forma comunicada por Dios a las criaturas tiene eficacia respecto de un acto determinado, del que es capaz por su propia naturaleza. Pero su acción no puede ir más allá, a no ser en virtud de una forma sobreañadida. Como el agua no puede comunicar calor si no ha sido previamente calentada por el fuego. Así pues, el entendimiento humano tiene una forma determinada, que es su misma luz intelectual, de por sí suficiente para conocer algunas cosas
inteligibles, aquellas que alcanzamos a través de lo sensible, pero otras cosas inteligibles más altas no las puede conocer más que si es perfeccionado por una luz superior como la de la fe o de la profecía, que se llama luz de gracia, porque es algo sobreañadido a la naturaleza. Néstor, querido, Debemos, hasta ajá, ahí. Perdón, sí, gracias. excelente. Sí, vamos a explicar un poquito ahí. La autonomía desintegrada o el paradigma de la doble verdad es el paradigma sostenido por Siger de Brabante y también por Averroes, el musulmán del siglo XII, ¿no es cierto? A ver, sí, del siglo XII. Estos autores, perdón, del siglo XIII, Averroes, estos autores de la doble verdad suponen, ¿no es cierto?, que la verdad religiosa y la verdad filosófica están enfrentadas, que lo que me dice la razón, lo que yo descubro por la razón en la naturaleza, no es lo mismo que me descubre la revelación a través de la fe. No es lo mismo. Entonces, ¿qué dice Averroes? Dice, bueno, si yo tuviera que elegir, que optar entre quedarme con lo que me dice la razón o con lo que me dice la revelación, bueno, a fines teóricos me quedo con lo que dice la razón, pero a fines prácticos, cuando yo debo practicar la verdad, y es mejor seguir el dato de la revelación. A fines teóricos lo que dice la filosofía, pero a fines prácticos lo que dice la revelación, porque si yo practico incorrectamente no me salvo. Entonces yo para salvarme y practicar correctamente la revelación, y es mejor optar por la fe. Entonces, en el orden de lo práctico, la fe; en el orden de lo teórico, la razón. ¿Y qué filósofo moderno ha desarrollado la segunda versión de la doble verdad? Esto que les voy a decir los va a sorprender profundamente. Immanuel Kant. Immanuel Kant ha escrito la crítica de la razón pura, que es su crítica teórica. Esa crítica teórica de la crítica de la razón pura dice: Dios es incognoscible. Dios no importa en la crítica de la razón pura, porque Dios, suponer la idea de Dios en el ideal de la razón, de la dialéctica trascendental, es un procedimiento inadecuado de la razón, dice Kant en la crítica de la razón pura. O sea, Kant en la crítica de la razón pura es ateo, es ateo. Sin embargo, en la crítica de la razón práctica, Kant, en el orden de lo práctico, dice: Dios es el fundamento de la razón práctica. ¿Qué significa? Que es el incentivo y la fuente por la cual la prescripción de la moral puede ser vinculante para todos y tiene motivación, lo que después va a decir Dostoyevsky: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Fíjense, de Dios siendo el fundamento de la razón práctica, que no da razones, simplemente lo postula como es un postulado de la fe. Es necesario creer en Dios para que funcione el orden moral, dice Kant, pero no da razones. Quiere decir que Kant, en la crítica de la razón práctica, es fideísta. Y sin embargo, Kant, en la crítica de la razón pura, es racionalista. Ahora, ¿cómo puede ser que la misma persona diga en sede de la razón práctica, sea fideísta y sostenga a Dios como fundamento de todo el orden moral sin dar explicaciones, y en el orden teórico niega el acceso racional a Dios y dice prácticamente que Dios es imposible para la filosofía?
ahí surge lo que Deleuze y Guattari van a llamar la esquizofrenia del capitalismo. Ese capitalismo que por un lado es racionalista y por otro lado es fideísta. Hoy, ¿dónde nosotros vemos el fenómeno de la doble verdad? ¿Saben dónde? En los cristianos abortistas. Los cristianos abortistas, cuando se ponen el pañuelo verde, le cantan loas al Dios de la muerte. Dicen, ¿no es cierto?, que la vida no tiene valor, que el hombre no fue creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre no es concebido por Dios en el vientre. Entonces, cuando se ponen el pañuelo verde, son ateos, están en contra de la palabra de Dios. Y sin embargo, el cristiano abortero, el cristiano progresista, va a la misa y canta en la misa y en el culto al Dios de la vida, al Dios que dice en el Salmo, en pecado me concebiste en el seno de mi madre. Y él como cristiano acepta que Dios ha creado al individuo en el seno materno y que ese seno materno es el seno de una persona humana. Ahora, ¿cómo puede ser que la misma persona, cuando está en la plaza con el pañuelo verde, niega la palabra y cuando está en la misa la afirma? Bueno, ese es el paradigma de la doble verdad. En cambio, el paradigma de la autonomía convergente supone que la verdad de la filosofía es la verdad natural. Y la verdad natural de la filosofía es accesible para la razón. Que la razón sola, sin necesidad de acudir a la fe, puede conocer la naturaleza de las cosas. Repito, la razón, sin auxilio de la fe, puede conocer ciertamente la realidad de la naturaleza. Y la fe, sin necesidad de acudir a la filosofía, puede comprender la revelación de Dios, puede asirse de la revelación de Dios sin acudir a la filosofía. Ahora, ¿qué dice Santo Tomás? Dice, es cierto que la fe no necesita la filosofía para comprender lo que dice la revelación. Y también es cierto que la filosofía no necesita de la Biblia para comprender el orden natural del ente. Sin embargo, dice Santo Tomás, o sea, ¿qué está diciendo? La religión no es regla positiva de la filosofía y la filosofía no es regla positiva de la religión. Es decir, la filosofía no necesita de la religión para llegar a su objeto natural y la religión no necesita de la filosofía para llegar a su objeto sobrenatural. Sin embargo, dice Tomás, son regla negativa. ¿Qué significa regla negativa? Que cada uno llega a su verdad autónoma, en el fondo afirman la misma verdad, la filosofía en sede racional y la revelación en sede sobrenatural, afirman la misma verdad, no se contradicen, pero sin embargo, la fe lo que puede hacerle a la razón es cuando la razón se equivoca, mostrarle los errores. Es regla negativa, no le dice por dónde salir, pero le dice por dónde no salir. Esa es la regla negativa. Por ejemplo, si yo en mi filosofía digo que el universo no tiene origen, que el universo no tiene causa, y yo racionalmente descubro eso, bueno, la religión me va a decir, un momentito, revisa las conclusiones, revisa el procedimiento, porque ese procedimiento es incorrecto. La religión no me va a decir la verdad, pero me va a decir, me va a plantear la alarma, me va a poner en luz roja, me va a decir, tené cuidado, estás razonando mal. No me va a decir cuál es la verdad, no me va a poner en la verdad, porque si no sería ya regla positiva. No me pone en la verdad, no me dice Dios ha creado el universo, el ser es la causa del ente, no me dice la religión eso. Simplemente se limita, cuando la razón saca conclusiones incorrectas,
la religión simplemente se limita a plantearle sus errores, a decir, este error es improcedimental, esta conclusión es incorrecta. Y así como cuando yo en la religión interpreto incorrectamente los textos y deduzco, por ejemplo, como dice Josué, y Dios detuvo el sol. Dios detuvo el sol, claro. ¿Qué le va a decir la razón a esa interpretación literal de la Biblia? Le va a decir, oiga, revise esa interpretación porque no es correcto decir que Dios ha detenido el sol, porque el sol no se mueve la tierra alrededor del sol. Entonces hay que interpretar ese texto de otra manera. La razón lo que hace es corregir esa interpretación de la Biblia para que nuestra interpretación de la Biblia no sea irracional. Es suprarracional, pero no es irracional. Entonces la razón es regla negativa, le marca los errores a la religión y le dice, oiga, no interprete de esa manera. No interprete la Biblia de esa manera porque se va a equivocar, porque si usted la interpreta literalmente, tiene que suponer que el sol se mueve alrededor de la tierra y a la razón le repugna esa idea porque esa idea es incorrecta. Entonces, ¿de qué nos sirve que la religión sea regla negativa de la filosofía? Nos sirve para que la religión corrija a la filosofía en aquellas conclusiones que la filosofía, pues bueno, se equivoca. Ahora, la religión le advierte el error, pero no la pone en la verdad. A la filosofía simplemente le dice a la filosofía, volvé a la realidad, volvé a la naturaleza y descubrí en la naturaleza la verdad. Entonces la filosofía vuelve a la naturaleza y dice, a ver, si yo noto que la vida es movimiento, y que si la vida es movimiento, hay un motor que mueve ese movimiento de la vida. Ahora, si hay un motor, ese motor tiene que ser un primer motor inmóvil. No puede ser un motor móvil. Yo no puedo ir al infinito a motores móviles, porque si no esto no comienza nunca. Tiene que haber un motor que sea inmóvil. Y si es el motor inmóvil, es el primero. Y si es el primer motor inmóvil, significa que en él no hay movimiento. Y si en él no hay movimiento, no hay paso de potencia a acto. Quiere decir que es acto puro. Y si es acto puro, es perfecto. Entonces, si es perfecto, es Dios. Entonces, yo con mi razón descubro que hay Dios y que Dios es la causa del movimiento de los entes. Entonces, ¿qué dice la religión? Perfecto. Ahora sí razonaste correctamente. Fue regla negativa, no fue regla positiva. No la puso en la verdad, sino que se limitó a marcarle los errores. ¿Han entendido cómo funciona esto? Son autónomas. La filosofía llegó solita a la verdad filosófica. No necesitó de ir a la Biblia para entenderla, la naturaleza. La filosofía necesitaría de la religión para entender las verdades sobrenaturales, pero no las verdades naturales. Yo para hacer física, química o biología no necesito de Levítico 2:28, de Génesis 3:14, de Juan 6:28. No necesito, yo puedo ser el mejor físico de la historia y ser ateo. Puedo ser el mejor biólogo de la historia y ser ateo, porque son verdades naturales. ¿Se entiende? O sea, no es necesario que el cristiano sea científico para que conozca la verdad de la religión. Y no es necesario que el científico sea cristiano para conocer la verdad de la ciencia. Ahora, si el religioso interpreta bien, perdón chicos, no me saquen otros temas, porque vamos con este tema, yo acepto preguntas de este tema. Vamos a suponer, el cristiano, cuando interpreta correctamente la Biblia, afirma A. Y el científico, cuando conoce correctamente la naturaleza, afirma A. Entonces, nos damos cuenta que en sede filosófica, autónomamente, y en sede religiosa, autónomamente, afirmamos la misma verdad.
en sedes distintas, de manera autónoma, pero es una autonomía que converge, es una autonomía que se integra. Me han llegado a entender, me he llegado a poder explicar en esto tan complejo que es la autonomía convergente. Esa es la tesis de Santo Tomás de Aquino. Vamos a pedirle a Néstor, bueno, todavía no leí si han entendido o no, ahora sí pueden escribirme y decirme si han entendido o si necesitan de una reiteración de la respuesta. Jonathan, una consulta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Se podría decir que Pablo, cuando va al Areópago, él utiliza la autonomía convergente porque sabemos que él tiene la base teológica, pero por otro lado, cuando le aborda a los filósofos, va con esta teología natural? Correcto, correcto, él dice, San Pablo dice, perfectamente, dice, así como uno de sus poetas dijo, anoten, ese poeta se llama Arato, así se llama ese poeta, así como uno de sus poetas dijo, linaje suyo somos, está diciendo, aquello que ustedes descubrieron por la razón, también nosotros lo descubrimos por la revelación. Y lo que dice la revelación cristiana es lo mismo que están diciendo sus filósofos y sus poetas. ¿Se entiende? Está usando exactamente. La regla se aplica a las dos partes, claro, tanto de la filosofía a la religión como la religión a la filosofía. Perfectamente. Vamos a continuar leyendo un poquito más, ¿sí? Arato, A-R-A-T-O, Arato. Es el nombre del poeta que aparece en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos, Néstor querido, continuemos leyendo que está hermoso el tema. A ver. Muy bien. Debemos, pues, concluir que para conocer una verdad de cualquier orden que sea, el hombre necesita de un auxilio divino, mediante el cual el entendimiento se ha impulsado a su propio acto. Pero no se requiere una nueva ilustración añadida a la luz natural para conocer cualquier verdad, sino únicamente para aquellas que sobrepasan el conocimiento natural. Lo que no impide que a veces Dios instruya milagrosamente a algunos con su gracia acerca de verdades que son del dominio de la razón natural, como también a veces realiza milagrosamente cosas que puede producir la naturaleza. Fin de la cita. Otra. Toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo, en cuanto infunde en nosotros la luz natural y nos mueve a entender y expresar la verdad. Pero no toda verdad procede de él, en cuanto habita en el alma por la gracia santificante o nos otorga algún don habitual sobreañadido a la naturaleza. Esto sucede solamente en orden al conocimiento y expresión de algunas verdades, sobre todo de las que se refieren a la fe, y es a estas a las que se refería el apóstol. Hablar sobre fe y razón es imposible, sin además tratar el tema de la naturaleza y la gracia, es decir, sobre aquel ámbito en el que se desarrolla la creación de forma inmanente y lo que la trasciende en el ámbito de lo espiritual. Dentro de este esquema, también las relaciones
entre fe y razón tienen sentido a la luz de su relación fundamental entre gracia y naturaleza. Podemos diagramar el tema de la siguiente manera. Gracia, lo alto, Dios el creador, las cosas celestiales, lo invisible y su influencia sobre la tierra, la fe, el alma del hombre, unidad. Naturaleza, lo bajo, la creación, las cosas terrenas, lo visible y lo que la naturaleza y el hombre hacen sobre la tierra, la razón, el cuerpo del hombre, diversidad. Los paradigmas entonces pueden exponerse así. Exclusión desde la razón, filosofía sí, revelación no. Exclusión desde la fe, revelación sí, filosofía no. Subsunción desde la razón. La fe es un comienzo, la filosofía llega a la verdad. Subsunción desde la fe. La filosofía es un comienzo, la Biblia llega a la verdad. Autonomía desintegrada. La filosofía afirma A, la revelación la contradice. Autonomía integrada. La filosofía afirma A, la revelación también. ¿Desea explicar, amado? No, querido, yo creo que está quedando bastante claro, ¿no? Más con el cuadrito queda como muy claro, ¿no? A ver, dice Cristóbal, ¿puede explicar de nuevo la autonomía desintegrada? Sí, la autonomía desintegrada significa que una misma persona puede ser cristiano y filósofo, y sin embargo, las verdades que suponga en la fe son verdades contrarias a los que descubre la razón, de tal suerte que están desintegradas, son divergentes las verdades de su religión con las verdades de su filosofía. ¿Se ha entendido ahora, Cristóbal? Esa es la autonomía desintegrada, divergente, la doble verdad, ¿no es cierto? Por eso decía lo de Kant, profesor, que en un texto se puede ver como ateo y en otro ya para las cuestiones prácticas. Totalmente. De Yo Dios. expliqué Kant justamente en el ejemplo de Averroes de la verdad, doble verdad, de la autonomía desintegrada, exactamente. O sea, la exclusión desde la fe supone que no puede ser la misma persona creyente y filósofo, que tiene que ser creyente, pero no filósofo. La exclusión desde la razón es el que dice que no puede ser creyente y filósofo, que tiene que ser filósofo, pero no creyente. La subsunción desde la fe supone que es bueno ser filósofo, pero después hay que abandonar la filosofía en pos de la revelación. La subsunción desde la razón dice, bueno, uno puede ser cristiano, pero después tiene que abandonar el cristianismo en pos de la ciencia. La autonomía desintegrada supone que la misma persona puede ser creyente y filósofo, pero su filosofía va a afirmar A y su religión va a afirmar no A. En cambio, la autonomía integrada supone que la misma persona puede ser creyente y filósofo y en la misma verdad se integran la filosofía y la revelación porque autónomamente llegan a la misma conclusión. ¿Se entiende? San Agustín lo pone con un ejemplo. Dice, supongan ustedes que hay un hombre que está en una isla y tiene que naufragar en una barca hacia una ciudad eterna, ¿no es cierto? Entonces él tiene un mar, que el océano, para transitar hacia la ciudad de Dios. Y tiene, ¿no es cierto?, una barca en forma de cruz. Entonces tenemos tres personas, dice Agustín. Aquel que se sube a la barca confiadamente, pero decide no mirar
hacia dónde está yendo, decide no abrir los ojos y estudiar la barca, estudiar la isla, decide no abrir los ojos. Es el paradigma de aquel que abraza la cruz, de aquel que tiene fe, pero no hace filosofía. Es la fe del carbonero, es la fe de aquel que asume el cristianismo, se va a salvar, pero claro, no está preparado para dar respuestas, para hacer razonamientos complejos, porque no tiene formación filosófica. Es el paradigma del fideísta. Después está el otro, ya les voy a decir, eso está en comentario al Evangelio de San Juan, de San Agustín. Después está el otro, aquel que ve la ciudad, aquel que la conoce, que estudia la barca, que estudia la isla, que abre los ojos, pero decide no subirse a la barca, decide no abrazar la cruz. Es el paradigma de aquel que hace filosofía, que entiende, que comprende, que razona, pero que no tiene fe, que no se abraza a la religión. Es el paradigma del racionalismo. Y el mejor de todos, dice Agustín, el mejor de todos, es el que decide subirse a la barca, es decir, aquel que decide creer en Jesucristo, tiene fe, pero con los ojos abiertos, es decir, tiene fe, pero además comprende, además hace filosofía. Ese es el paradigma del dialéctico, ese es el mejor de todos, dice Agustín, porque se sube a la barca, tiene fe, pero va con los ojos abiertos, además hace filosofía. ¿Se entendió con el ejemplo? Bueno, Néstor querido, ¿podemos continuar leyendo? Excelente. El desafío no es probar la existencia de estos dos niveles o estratos, sino el modo en el que se relacionan. Si entre ellos lo superior de lo ínfimo se toca con lo inferior de lo supremo, entonces hay continuidad. La fe se introduce en el ámbito de lo racional y voluntario del orden natural y podemos fundamentar la fe desde el orden filosófico sin renunciar a ninguna revelación bíblica. Pero si en cambio entre estos dos órdenes hay ruptura, discontinuidad, salto, paradoja y contraste, aún sin caer en la contradicción por aquello de los diferentes sentidos, ciertas verdades de la gracia son locura para el hombre natural. Y estas, en vez de acercarlo, si éste no es de la fe, lo alejan. Si la filosofía fuese útil, lo sería solamente en el ámbito de lo natural y predicamental. Desde luego que la teología reformada en general, en términos de las relaciones entre gracia y naturaleza, sostiene que la gracia subsume a la naturaleza o la excluye, pero siempre abordando la temática de la salvación eterna. No niegan los reformados que haya un desarrollo justo, equitativo y bueno en las culturas, o que el hombre en su naturaleza carnal no pueda ser buen padre o moralmente correcto en la sociedad, de tal suerte que el hombre pueda comprender ciertas verdades y practicar ciertas virtudes, pero consideran que cobran su verdadero significado a la luz de la gracia. La razón filosófica solo es opuesta a la revelación en cuanto persigue otro fin que no sea Dios.
Como la razón nos internaliza el mundo como naturaleza, tiene de bueno lo que tiene de objetivo. Pero como la voluntad solo toma de sí misma en cuanto condición humana, solo puede pecar porque lo que viene de objetivo a ella como deseado es mal deseado por el pecado que la mueve. Por eso, por más que voluntad y razón hayan caído de igual manera por el pecado, la voluntad es más esclava del error por cuanto de ella impregna todo su sentido. La libertad sin la gracia no consiste en que el hombre pueda hacer lo que quiera, sino que pueda conocer el bien sin practicarlo. En cambio, para los griegos, el hombre que conoce el bien lo practica inevitablemente. No es un desafío sencillo justificar el valor de la filosofía en la fundamentación de la teología reformada sin verse aturdido por el concepto de total depravación humana, según el cual tanto la inteligencia como la voluntad no buscan más que el error y la maldad. También estamos obligados a aclarar textos como: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Que la filosofía pueda ser utilizada para engañar no significa que ella misma sea engañosa. Segunda Pedro 3:16 denuncia que la Biblia misma puede ser utilizada para engañar, lo que no hace, desde luego, engañosa a la Escritura. Pablo advierte alejarse de las filosofías como los sofismas y los escepticismos. Él mismo, en Hechos 17:28, toma un filósofo y poeta para argumentar la fe, además de debatir con los estoicos y epicúreos. La corrupción del hombre por el pecado y la trascendencia de Dios hacen posible que introduzcamos una filosofía sensata y realista como otra forma de fundamentar la fe. Piensen lo que quieran aquellos que han dado a conocer el estoicismo, el platonismo y el cristianismo dialéctico. Ni nos es necesario como curiosidad, ni como conocimiento después del Evangelio. Cuando creemos, no deseamos nada más que creer, dice Tertuliano. No es poco cierto que haber introducido la filosofía sin criterios objetivos ha llevado a la teología protestante a lugares poco recomendables. Continúo, ¿verdad? Sí, Néstor, por favor. Según Clemente Alejandrino, la filosofía fue el ayo de los gentiles, en el que Dios fue revelando su unicidad y deidad, así como lo fue la ley para los judíos. Así pues, antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria a los griegos para su justificación, pero ahora es útil para la piedad, siendo una especie de formación preparatoria para aquellos que llegan a la fe mediante la demostración. La filosofía fue el ayo que llevó a los griegos a Cristo, como la ley lo fue para los hebreos. La filosofía es, en efecto, una preparación que abre el camino
aquel que ha de ser perfeccionado por Cristo. Fin de la cita. No es posible, como protestantes, confiar tanto en la filosofía, conociendo que la naturaleza humana a la que pertenece la razón ha caído y es esclava del pecado. En la Edad Media, la influencia del platonismo y Agustín ha colocado a la gracia arriba de la naturaleza y la subsumió en una teología desde arriba, así como subsumió a la razón desde la fe. La teología natural es una reflexión teológica que puede emprenderse independientemente de las escrituras. Aunque fue un estudio autónomo, Aquino buscaba la unidad y manifestó que había una correlación entre la teología natural y las escrituras. Pero el punto importante para todo lo que siguió luego estriba en que se acababa de sentar la base para un área realmente autónoma. Sobre la base de este principio de autonomía, la filosofía a sí mismo se declaró libre y se separó de la revelación. Por consiguiente, la filosofía tomó alas y voló a donde quiera que la impulsó su deseo, sin guardar relación con la escritura. Dice Francis Schaeffer, el gran apologista. La autonomía convergente en Tomás de Aquino ha abierto las puertas para la exclusión mutua y la autonomía divergente de la modernidad. Nos preguntamos, ¿había que liberar al pensamiento del principio filosofia ancilla teologia? ¿Filosofía sierva de la teología? Néstor, gracias. Muy bien. Bueno, lo que hay que entender acá es que ciertamente Santo Tomás de Aquino nunca buscó que la filosofía moderna se desprenda, desconsidere lo que dice la escritura, porque para Santo Tomás de Aquino la escritura es importante como regla negativa de la filosofía. Ahora, bien es cierto que antes de Tomás de Aquino, la filosofía estaba sometida a la teología, como decimos ahí, filosofía ancilla teologie, la filosofía es sierva de la teología, porque la filosofía era cultivada en los templos, en las catedrales, de ahí viene la palabra cátedra, ¿no es cierto? Claro, ¿cuál es el problema? Si la filosofía estaba sometida a la teología, de tal suerte que no había filosofía autónoma, porque estaba sometida a la revelación, bueno, eso mantenía el orden cristiano. Ahora, ¿quién fue el que ha creado la modernidad? Y Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha independizado a la filosofía con respecto a la revelación. Nosotros vemos con fortaleza, vemos con entusiasmo que la filosofía sea autónoma con respecto a la revelación y que la revelación sea autónoma con respecto a la filosofía. Pero esta autonomía convergente ha dado pie a la autonomía divergente de Kant. Es decir, ¿por qué la filosofía pudo desprenderse y tener alas propias para volar a donde quiera que la impulse su deseo, sin guardar relación con la escritura, como dice Schaeffer? Porque Santo Tomás de Aquino ha desprendido a la filosofía de la escritura dándole autonomía. Y esa autonomía, que en Santo Tomás era convergente, en la modernidad se convirtió en divergente y terminó siendo exclusión desde la razón. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Este capítulo 2 nos está mostrando que la modernidad nace con Santo Tomás de Aquino.
es un descubrimiento que pocos en filosofía y en teología han hecho, porque muchos piensan que la modernidad nace en el siglo XVII con Descartes o en el siglo XV con Colomb, pero surge en el XIII con Santo Tomás de Aquino, cuando le da autonomía a la filosofía con respecto a la escritura. Espero que estén entendiendo, es una clase muy difícil, pero estamos diciendo cosas muy, muy trascendentes para la vida intelectual de Hispanoamérica. Yo sé que los que están dimensionando lo que estamos enseñando, bueno, seguramente están muy sorprendidos. Néstor, querido, podemos continuar leyendo. Vamos a cosas importantes ahora. Excelente. La gran aportación de la tradición bíblica al pensamiento humano es la convicción de que el hombre es capaz de conocer la verdad, que este conocimiento le ayuda a conseguir la salvación, decía Fernando Sebastián. Semejante afirmación incomodaría a cualquier reformado por aquello del Salmo: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Salmo 119, 155. O lo de: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Nuestro punto de partida no es la capacidad humana, sino la soberanía de Dios. El hombre no puede escucharlo porque ha caído del dialogismo, pero Dios puede abrirle el entendimiento, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es notoria la justicia de Dios. El examen detenido de las cualidades de la naturaleza muestran a su Creador poderoso y divino, lo cual revela que los idólatras detienen la verdad con el error, haciéndose culpables. La unicidad de Dios fue razonable desde la creación,
Los politeístas e idólatras han conocido que Dios es uno, pero su necio corazón fue entenebrecido por el pecado. Como no pudieron vivir como entendieron, acabaron por pensar como vivían. Por tal motivo, la revelación de Dios a través de la naturaleza, llamada revelación general o natural, no salva, solo condena, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Romanos 2:1. La revelación natural muestra la gloria de Dios, pero una gloria llena de ira. Por tanto, no tenemos excusa. Conocemos a Dios, pero no de tal manera que podamos agradarle con tal conocimiento. En el estado natural, el hombre es enemigo de Dios. Solo en la gracia, Dios se revela en todo su amor. Siendo razonable Dios por sus atributos naturales, aquellos que están impresos en la creación, no puede ser comprendido en su esencia redentora por haber caído nosotros en el pecado. La palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. La teología de la cruz tiene precedentes en Taulero, en Eckhart y en Bernardo de Claraval. Además, el nominalismo, según el cual todos los universales, aquello que tienen de común las cosas de un mismo género, no son conceptos o esencias, sino palabras, ha llevado a Lutero a un matiz puramente literal y biblicista en la comprensión de Dios. ¿Es comprensible Dios para el pecador? ¿Era conocido para los griegos Dios? Sí y no. Dios en tanto creador es conocible por la sola ratio, sola razón, pero no lo es en tanto salvador. En este sentido, entre la sola razón y la revelación hay discontinuidad, salto. Conocer a Dios como creador, mas no como redentor, nos condena. Pero conocer a Dios como Padre y Señor nos salva. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Ginoskosin, utiliza el apóstol. Conozcan en el sentido de tener intimidad, de conocer en relación. La gine, ginaikos, raíz cuyo origen significa mujer y deriva en la palabra ginecólogo, el que conoce lo íntimo de la mujer. No es lo mismo ginoskosin que nociso, conocimiento intelectual. No nos salva conocer de Dios, sino conocerlo a Él,
su persona en Cristo. Esa es la enorme diferencia entre los gnósticos y los cristianos. La verdad en sede filosófica es adecuación. En sede teológica, sustancia personal. Es decir, en filosofía es algo, en religión, alguien. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Job 36:26. Quien puede superar esta barrera es Dios mismo. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es. No puedo comprenderla. Salmo 139:6. Es presuntuoso el que cree que su conocimiento natural de Dios ha de acercarle en algo a la salvación. Incluso aquel que pretende en sede filosófica presentar el evangelio a los incrédulos como si ese estar a la mano del evangelio fuese un estar cerca de natural y no puesto por una gracia soberana a aquellos en quien Dios pone la mira. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. El conocimiento gnóstico trata de domesticar a Dios, pero el conocimiento gnoscosin nos abre al misterio, a una vida abierta al soplo de Dios. Es también de gracia que este Dios inaccesible por naturaleza se nos presente sobrenaturalmente por la locura de la predicación y no por la naturaleza de la razón. Lutero llamaba teología de la gloria al sistema que confía demasiado en la revelación natural como modo de llegar a Dios a través de la especulación, pero que desprecia las paradojas de la fe y la cruz. En su afán por la especulación deslumbrante, el teólogo de la gloria muestra que tiene fe optimista en la capacidad del intelecto humano, las obras para llegar a Dios. Desprecia los sufrimientos, tanto los divinos como los humanos, pues según él, Dios no se halla en lo bajo, sino en lo alto. Dios no se encuentra en lo que el teólogo de la gloria considera ser mal, es decir, lo vil, lo ruin, lo despreciado, sino en lo que él considera ser bien, es decir, lo alto, la gloria, la especulación. De esta manera, el teólogo de la gloria llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz, por el contrario, en su búsqueda de Dios, desespera de sí y de sus obras tanto prácticas como especulativas, y busca a Dios en las obras de Dios. Estas son las que el teólogo de la gloria llama mal, que son lo vil y menospreciado del mundo. Es decir, precisamente los sufrimientos y la cruz de Cristo. Ha escogido Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal
se gloríe en la presencia de Dios. Gracias, Néstor, querido. Bien, como acá vemos, cuando nosotros tenemos que hacer filosofía, podemos utilizar a Santo Tomás de Aquino porque Santo Tomás de Aquino parte de la realidad para llegar a Dios. Y la única manera de partir de la realidad para llegar a Dios es siendo realistas. Porque la filosofía parte del efecto para llegar a la causa, parte del ente para llegar al ser, parte del fenómeno para llegar al fundamento. Fíjense, ¿no? Parte del efecto para llegar a la causa, de lo más conocido para llegar a lo menos conocido, del fenómeno para llegar al fundamento. Eso es propio de la filosofía realista y es por eso que en filosofía somos tomistas. En cambio, en religión no somos los entes los que llegamos al ser, no somos los efectos los que procuramos llegar a la causa, no somos los fenómenos los que tratamos de llegar al fundamento, sino que es el fundamento el que se abre al fenómeno. Es la causa total la que se abre a las consecuencias, a los efectos. Es el ser mismo el que se abre al ente. Es en definitiva Dios hablándole a la criatura y no la criatura llegando a Dios por el intelecto. Entonces, cuando nosotros aceptamos que en religión no es el hombre remontándose hacia la causa a través del efecto, remontándose hacia el fenómeno, hacia el fundamento a través del fenómeno, sino que es Dios mismo hablando, la causa hablando, el ser hablando, el fundamento hablando. Esa verdad mística llega ya no como adecuación del pensamiento con la cosa en el realismo, sino como revelación de Dios. La verdad es revelación de Dios, es un don, una apertura gratuita del ser al ente, una donación de la causa al efecto. Es una comunicación del fundamento al fenómeno. No vamos de abajo para arriba como en el realismo, sino que él viene de arriba para abajo. Y esta revelación es interpretada correctamente en la tradición reformada. Es por eso que nosotros en la revelación de arriba para abajo somos reformados y en la filosofía de abajo para arriba somos tomistas. Esa es la explicación. ¿A alguien le gustaría seguir leyendo? Ahí me encantaría que él siga leyendo, Néstor, pero no quisiera abusar de él y que no se canse. Y si alguien más quiere leer, también podríamos escucharlo, si alguien se ofrece. Si no, no hay problema, leo yo, pero a mí no me gusta tanto mi voz para leer. A ver si hay alguna dama que quisiera también colaborar. Si quieres, yo puedo leer. Dale, por favor, sí, dale. ¿Puede ser? Vale. Entonces, nos quedamos en Lutero. Lutero se ubicaría en principio. Ahí. Perfecto. Lutero se ubicaría en principio en el paradigma de la exclusión desde la fe, para luego colocarse en la subsunción desde la fe, porque hay un doble conocimiento de Dios, hay un doble uso de la razón. Lutero puede referirse a ella como la prostituta y puede también hablar de ella como un instrumento muy útil. Esta aparente contradicción se resuelve si se tiene en cuenta que para Lutero la razón, como cualquier otra capacidad humana, lleva el sello de la caída y solo puede cumplir su función propia cuando se le redime. La razón puede ayudarnos en la vida horizontal, a ordenar la sociedad, puede llevar a inventos útiles, tales como la imprenta. Es uno de los mejores medios que tenemos para buscar sostén material en el mundo. Y no cabe la duda de que la razón es la más importante y más elevada de todas las cosas, y que, si se le compara con otras realidades de esta vida,
resulta ser la mejor de ellas y algo divino. Es la inventora y mentora de todas las artes, las medicinas, las leyes y toda la sabiduría, el poder, la virtud y la gloria que el humano posee en esta vida. En virtud de este hecho, debe decirse que es la diferencia básica que distingue al humano de los animales y de las demás cosas. Lutero debate acerca del ser humano. La revelación natural en el converso cobra un valor importante, aunque Lutero no haya desarrollado tal teología. Bien, perdón, sí, ya vas a seguir. Simplemente déjame decir que esto va en contra de aquellos católicos que solamente citan de Lutero las frases en las que Lutero rechaza la razón, pero no cuentan esta otra parte en la que Lutero elogia la razón. ¿Por qué? Porque Lutero desprecia la razón como instrumento para conocer al Dios de la salvación. Pero no es que desprecie la razón a fines de la vida práctica. Esto es muy importante, pero sí, es verdad que esto va a llevar a que en los fines teóricos la razón no sirve, pero sí en los fines prácticos. Bueno, por eso es que Kant es luterano, porque Kant dice, a fines teóricos, para conocer a Dios, solamente tengo la fe, dice Kant. En cambio, en la razón práctica, yo tengo la razón. La razón sirve para el mundo práctico, para el mundo moral, pero no para conocer la realidad última de las cosas. En este sentido, vemos que interesante, Kant es luterano. Ahora sí, puedes continuar, por favor. Al comentar sobre el Evangelio según San Juan, Lutero llama a las dos clases de conocimiento de Dios, legal y evangélico. Esto se relaciona estrechamente con el tema de la ley y el Evangelio, que discutiremos en breve. En todo caso, resulta claro que según Lutero, hay dos clases de conocimientos de Dios. La razón no puede alcanzar más que un conocimiento legal de Dios. Los filósofos de la antigüedad tuvieron este conocimiento, como lo tiene todo ser humano, ya que se haya inscrito en nuestros corazones. La otra clase de conocimiento, el evangélico, no cree en nuestro jardín y la naturaleza no sabe nada acerca de él. Sermón sobre el Evangelio de San Juan. Hay un doble conocimiento de Dios, el general y el particular. Todos tienen el conocimiento general, es decir, que Dios existe, que ha creado el cielo y la tierra, que es justo, que castiga a los perversos, etc. Pero lo que piensa de nosotros, lo que quiere darnos y lo que desea hacer para librarnos del pecado y de la muerte y para salvarnos, en lo cual consiste el conocimiento de Dios particular y verdadero, esto no lo conocen. Es muy posible que yo conozca el rostro de alguien y que sin embargo no le conozca verdaderamente, puesto que no sé lo que está pensando. De igual modo, los humanos conocen por naturaleza que existe Dios, pero no saben lo que ese Dios desea ni lo que no desea. Conferencia sobre Gálatas. Esta relación entre ley y conocimiento natural es desplegado con genialidad por Kierkegaard en Las obras del amor. En esto de la relación del amor con la ley acontece lo que en la relación del entendimiento con la fe. El entendimiento cuenta y vuelve a contar, calcula y vuelve a calcular, pero jamás alcanza la certidumbre que posee la fe. Así, la ley determina y vuelve a determinar, pero jamás alcanza la suma, que es el amor. Solo en el Evangelio, el caballero de la fe se cura de la enfermedad mortal, pero es imposible llegar a él si no pasamos por la ley. En este caso, ya en Kierkegaard, hay una subsución desde la fe. La ley no nos trae el Evangelio, pero sin ley no nos preparamos para el Evangelio. La filosofía no nos lleva a la fe, pero sin filosofía, sin una vivencia natural de Dios, es imposible percibir el salto a la paradoja. Es indigno de la filosofía, sabiduría a la fe, con otra cosa y convertirla en irrisión. La filosofía no puede ni debe dar la fe. Su tarea es comprenderse a sí misma
saber qué ofrece. No podemos, sostiene magistralmente Kierkegaard, desarrollar el fundamento de la fe en sede puramente filosófica y ética. Si se pretende extraer de la paradoja una regla de vida, puede ser que alguno lo consiga, porque nuestro tiempo no se detiene en la fe ni en el milagro que convierte el agua en vino, la ética en religión, sino que va más lejos, pues convierte al vino en agua, la paradoja en racionalidad. Johannes de Silentio, seudónimo que utiliza Kierkegaard para mostrar cómo, para el hombre ético, lo religioso es locura. No puede comprender la fe de Abraham, no ha dado el salto, es un hombre natural. Perdón, hasta ahí, ya te dejo seguir. Qué hermosa metáfora, por Dios, dice Lutero. Aquellos que hacen de la revelación, que es un misterio, que es el misterio de la fe, algo totalmente racional y filosófico, es como que convirtieran el vino en agua nuevamente, ¿no? Contrariamente a lo que hay que hacer, hay que convertir el agua en vino, hay que convertir a todas nuestras certezas en un misterio, en ese misterio en el cual estamos siempre esperando de Dios un nuevo don. Continuemos leyendo, pero perdón que me emocioné con esa metáfora de Kierkegaard, ¿no es cierto?, de racionalizar toda la fe es como convertir el vino en agua, ¿no? Sigamos, perdón. El paradigma de la autonomía integrada debe ser entendido por los reformados como teniendo a la filosofía en doble situación. Para el que se pierde, conocer a Dios le condena, aunque puede conocer la verdad natural. Pero para los que filosofan con el don de la fe, es un galardón. El que da el salto recupera lo natural, así como Abraham recuperó a Isaac. El paradigma que vamos a sostener es el de la autonomía integrada, pero no vamos a integrar filosofía y revelación indiscriminadamente, como si el sentido de las afirmaciones no tuviesen su propia dimensión y sentido. La filosofía, al integrarse, ocupa su lugar dentro de la revelación, porque lo hace en el ethos de la teología. Así como habríamos de asimilar en la integración los desarrollos autónomos de la teología si se la integra en el ethos de la filosofía, ya que no atenta en contra del desarrollo autónomo de ninguna de las dos y que integra teniendo en cuenta el en dónde de la integración. Este paradigma se llama integración asimilante. La filosofía llega sola a la plenitud de su objeto, pero al integrarla debemos colocarla en un terreno suprafilosófico. Es allí en la integración donde la filosofía debe ser subsumida o reordenada, no porque necesite de la revelación para llegar a su sujeto, sino que el uso que ha de darle la teología es superior al alcance que por naturaleza tiene la filosofía. La discontinuidad metafísica da cuenta del salto, por eso la vista no puede ser regla positiva del oído. La gran reforma de Lutero y Calvino en el siglo XVI no fue capaz de producir su propia filosofía cristiana. Aunque esto es lamentable, es muy entendible. El conflicto no surgió en el reino científico, sino en el reino eclesiástico. Y los reformadores no encontraron el tiempo para construir sus propias ideas escriturales en una filosofía cristiana. Sin embargo, ellos sí pusieron el fundamento de una teología reformada, pero la teología, una ciencia particular, nunca puede tomar el lugar de una filosofía cristiana, la cual es la ciencia fundamental. Esta diferencia tuvo una mala influencia sobre la herencia cristiana en los siglos que siguieron a la Reforma, porque varios motivos de la prevaleciente filosofía no cristiana, la Ilustración, se infiltraron en los círculos cristianos y no se ofreció una resistencia adecuada. Tampoco la Reforma ha combatido sistemáticamente a la filosofía o la ciencia. Para comprender el porqué de la falta de filosofía oficial en el protestantismo, hay que buscar en las influencias que tuvo Lutero y cómo nace la Reforma. Sobre todo la influencia de Occam y su nominalismo. El nominalismo de Occam debe entenderse, en primer lugar,
como el rechazo de la doctrina de los ejemplares entendidos como ideas de la mente de Dios. Contrariamente a los platónicos, quienes sostenían que había una naturaleza común inherente a las cosas similares y que incluso existía aparte de las mismas, Occam sostenía que no hay tales naturalezas comunes. Occam rechazaba tanto la concepción de una naturaleza común existente, aparte de las cosas, como la concepción de una naturaleza común existente en las cosas. Es decir, la unidad esencial donde reposan las cosas, su significado y sentido, no tiene su fundamento antes de las cosas a postura atem rem. La esencia surge antes de la cosa, ni en la mente de Dios, Agustín, ni en el mundo de las ideas, Platón. Tampoco esa unidad está en las cosas mismas. Postura in re, la esencia habita en la cosa, Aristóteles Tomás, sino que es un derivado lingüístico conceptual desde la cosa, pero en la mente humana. Postura post rem. La esencia es un constructo mental que surge después de la cosa. La mente va construyendo a partir de la idea de similitud entre las cosas, una esencia en común. De aquí que para Lutero, en las cosas no esté lo esencial de la verdad, sino en las palabras y los conceptos. Estas palabras y conceptos, según Lutero, son más fieles en la Biblia que en la naturaleza. La teología natural distorsiona la esencia de Dios. La razón es contraria a la fe. Escribía en 1536. Y algo más tarde, la razón se opone directamente a la fe, por lo cual hemos de dejarla en libertad. En los creyentes debe ser muerta y sepultada. No se trata, por lo demás, de excluir a la razón como criterio de actuación humana en el mundo. Adolfo González Montes llega a decir que Lutero considera el reino del mundo como reino de la razón. Se trata de impedir, por el contrario, que la razón traspase sus propios límites y fronteras, aquella en que las acciones del hombre nada dicen en orden a la justicia coram Deo, sino solo del hombre situado coram mundo e omnibus. El límite de la razón para Lutero es la organización de la vida humana y las ciencias. Para nosotros, la razón está habilitada para la teología natural, aunque no colocamos tal teología como regla positiva de la revelación general. En esto damos la diestra a Tomás. Tenemos que entender el estado de la cuestión teológica y filosófica del siglo XV y XVI. Limitar la razón a pura instrumentalidad externa del mundo es fruto de una crisis del realismo metafísico. Según Obermann, primero se hallaba la subordinación nominalista de la razón a la experiencia, por virtud de la cual, en contra de toda especulación ideológica, la realidad experimentada misma se convertía en el foco de la percepción del mundo. Más aún, los nominalistas buscaron distinguir entre la palabra de Dios y la razón humana. En el ámbito de la revelación, en todos los asuntos concernientes a la salvación humana, la palabra de Dios es el único fundamento. Aquí la razón y la experiencia no prescriben, sino confirman. Aquí no preceden, sino que siguen. Esta confianza exagerada en las letras y las palabras, donde los universales solo son flatus vocis, voces en el aire, y en la experiencia concreta, sumando la desconfianza en la razón, hizo que la reforma protestante nazca como antimetafísica, y cuando dialoga con la razón, lo haga solo en sede científica. Sin duda alguna, Lutero se formó en la Universidad de Erfurt en un clima nominalista, al menos bajo la influencia de Johann Nathim, discípulo de Gabriel Biel, discípulo de Occam. Si los géneros y las especies son meras construcciones mentales, cuya existencia es lógica, mas no ontológica, deja la vía expedita para que la única autoridad confiable ante la fe sea la escritura. Pero cuando se especula de una forma tan conceptual y abstracta, la razón ha de tener absolutamente su propio ámbito, en el que no se deja influir por los criterios de fe.
ese campo lo ocuparía más tarde el pensamiento científico de las ciencias de la naturaleza. De su plenitud todos hemos recibido. Según esta filosofía, las cosas no tienen su sentido en sí mismas, sino en la voluntad de Dios. La verdad y el bien se fundamentan en ser queridos por la voluntad divina y no por una razón suficiente de la cosa en sí. Si la esencia no es una cosa en sí, ni habita en la sustancia, la justificación no es un acto donde Dios me hace justo en mi naturaleza, sino un decreto de la voluntad externa de Dios que extrínsecamente me considera justo. Bien, perdón, hasta ahí. Bueno, Jorge, salgamos ya del texto porque no tenemos tiempo para leerlo a todo. Yo les sugiero que lean todo el texto, pero qué interesante. Acabamos de descubrir ya en Occam y en Escoto las raíces de la sola escritura, del extrinsecismo de la gracia y de cierto fideísmo en Lutero. Es muy interesante, estamos viendo cómo se va gestando ya en el siglo XIII la reforma del XVI. Qué interesante, yo no sé si alguna vez han estudiado tan meticulosa y minuciosamente cómo se va gestando la teología reformada ya en el XIII. Es un trabajo que yo hice así muy metodológicamente, muy científicamente, y yo lo publiqué en el 2017 y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que digo en el libro. No niego nada de lo que está escrito. Eso es muy difícil que un autor después de 5 años de haber escrito el libro siga manteniendo al pie de la letra todo lo que ha dicho. Bueno, a mí me sigue pasando. Entonces, resumimos. La filosofía es autónoma y llega a la verdad filosófica sin necesidad de la revelación general. Perdón, especial. La religión cristiana es autónoma y llega a los dogmas sin necesidad de la filosofía. Pero una vez que la filosofía y la revelación se integran, es necesario que la filosofía ocupe su lugar y no le dicte a la revelación su sentido. Voy a poner un ejemplo y con esto van a entender. Yo leo la Biblia en griego, por ejemplo, y leo que dice la Biblia, qué sé yo, hay alma mortal, hay alma carnal, hay cuerpo carnal y cuerpo espiritual. Neumáticos, soma neumáticos. Y después leo la palabra psique. Entonces yo leo la palabra pneuma, la palabra soma y la palabra psique. Esa grafía es griega. La grafía es griega. Pero la semántica, el concepto, la noción, el horizonte mental no es griego, es hebreo. Entonces yo no tengo que acudir al concepto de alma en el peripsige de Aristóteles para comprender qué significa alma en las cartas de Pablo. Porque si bien Pablo está escribiendo con grafemas griegos, es un error de la teología católica medieval, lo que después Bullman le va a llamar la mitologización. Cargar de contenido griego a las palabras que se escribieron con grafemas griegos, pero con semántica hebrea. Entonces han helenizado al cristianismo y han puesto a la filosofía como regla positiva de la revelación. Entonces, para entender lo que decía Pablo, acudían a Platón. Para entender lo que quería decir Pedro, acudían a Aristóteles. Bueno, ese fue, yo sé que estoy cayendo mal, quizá algunos católicos que tengo en el curso, yo sé que la mayoría son católicos, ¿no? Pero yo tengo que enseñar la verdad. La verdad es que la teología medieval no se configuró en base al judeo-cristianismo, sino en base al heleno-cristianismo. Bien, esto lo explica muy bien un autor, un filósofo y filólogo argentino que se llama Carlos Di Sandro. Carlos Di Sandro dicen el judeo-cristianismo y el heleno-cristianismo son contrarios. Y Carlos Di Sandro dice
la teología católica es heleno-cristiana, no judeo-cristiana. Es decir, es una teología de la vista y no una teología del oído. Y esto lo explica muy bien Schopenhauer, cuando Schopenhauer dice, ¿cuál es el centro de la misa? La Eucaristía, que es la parte en la que se lo ve a Dios en la Eucaristía. ¿Y cuál es el centro de la teología protestante, del culto protestante? El centro de la misa católica es la parte visual, la Eucaristía, el Dios que se ve en la Eucaristía. Y en el culto protestante el centro es la predicación de la palabra que se escucha. O sea que el protestantismo es judeo-cristiano, el catolicismo es heleno-cristiano. Bien, hasta acá terminamos, dejo 10 minutitos para terminar, porque me están esperando para una entrevista. 10 minutitos cada intervención de 1 minuto, 1 minuto y medio cada una. ¿Alguien quiere decir, aportar, preguntar? Una intervención cada uno, a ver. Alguien que quiera decir algo, no sé, aportar. Bueno, es bien complicado, por ejemplo, tratar el tema de el debate más importante que se dio en la Baja Edad Media, que fue el de los realistas y los nominalistas. Pero creo que es muy interesante poder hacer ese rastreo del tema de los antecedentes filosóficos de la Reforma Protestante. Nosotros una vez hicimos algo, pero no fue un escrito, fue más una especie de esquema que después yo se lo voy a compartir porque coincidimos de una manera sorprendente en torno a la relación que hay entre el pensamiento nominalista de Ockham, que es mucho que decir. Exactamente, querido Néstor, querido, es así. Hay una coincidencia muy grande entre el nominalismo y el protestantismo porque Guillermo de Ockham es maestro de Gabriel Biel y Gabriel Biel es maestro de Lutero. Así que de alguna manera hay una conexión, ¿no? O sea, son discípulos, indirectos, no directos, pero sí hay una leyenda que se puede rastrear. Creo que sería Ropero quien diría que Lutero llegó a decir de Ockham, Ockham magister meum, Ockham maestro mío, maestro mío. Así que hay una interesante relación ahí. No, es así, justamente, sí. Lutero lo elogiaba mucho a Ockham, justamente por la tijera de Ockham, ¿no? Por eso hay un divorcio en el protestantismo entre ética y religión, que después va a servir a Kierkegaard para hacer sus estadios. Pero ese es un tema que vamos a tratar después cuando veamos Kierkegaard. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? Jonathan. Sí, Pablo, sí. Jonathan, sí, no, realmente genial lo que escribes. Estaba yo ansioso de preguntarte sobre Francis Schaeffer antes de esta clase de hoy, ¿no? Porque yo he leído mucho, yo soy seguidor de Francis Schaeffer y justamente me interesaba esa relación que justo hace en el libro de Huyendo de la Razón, ¿no? Y yo coincido tanto con lo que tú describes en este capítulo, que es genial, ¿no? O sea, a mí me encanta porque estás uniendo dos cosas que parecían imposibles de unir, ¿no? Imposibles de establecer un puente, digamos, ¿no? Entonces, Francis Schaeffer, ¿en qué consideración tú le tienes? O sea, ¿qué es lo que tú resaltas, digamos, rescatas? Un apologista importantísimo, un sistemático muy bueno, ¿no? Y realmente tomistas calvinistas en la historia, en parte Schaeffer, en parte Emil Brunner, alguno que otro, y yo. Sí. Tomistas calvinistas, ¿no? Sí, tomistas sí. calvinistas en la historia, con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano. Así que si alguno de este curso sale tomista calvinista, entendiendo el sistema de pensamiento que estamos proponiendo, alabado sea el Señor. ¿No? De abajo para arriba tomista, de arriba para abajo calvinista, ¿se entendió eso, no? Perfecto, excelente. Bueno, gracias, sí, Pablo. sí, y algo que quiero decir más, ¿no? Hay un surgimiento de la apologética ahora, ¿no? En el mundo cristiano evangélico y en general en filosofía ha pesado mucho el molinismo, tanto para explicar inclusive la soteriología y la relación de la predestinación con la
el libre albedrío, ¿no? Con William Lane Craig y demás, y yo peleo con eso porque yo también soy calvinista. Entonces, se me hacía muy artificial lo que estaban haciendo ahí. Respeto mucho a los hermanos, los quiero muchísimo a los hermanos que tienen esa postura, pero me parece esclarecedor este capítulo 2, aún en ese sentido, ¿no? Gracias, querido Pablo. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Bueno, el último comentario. A ver, la última pregunta o el último comentario. Si es que hay, capaz que quedaron o asustados o algunos católicos enojados, ¿no? O, qué sé yo, asombrados, no sé. Pues en general, profe, yo puedo preguntarle algo. Sí, sí, a ver. Bueno, es que a mí me queda un poco de duda y bueno, desde cuando nos dio la charla sobre Santo Tomás, cuando se empieza a hablar precisamente del ente, el ser, y ahorita que estamos en la parte del cognoscente, cuando se habla de Dios, bueno, que el ser no es la sustancia, y entonces ya se empieza a poner las diferentes perspectivas sobre lo que es Dios, pero bueno, aquí la cuestión es, bueno, si Dios es el ser, bueno, entonces nosotros, ¿hasta qué punto nos empezamos a convertir en seres y no en entes? Bueno, pues, No, lo que pasa es que ser es la palabra que le cabe a Dios. Nosotros somos entes. Nosotros participamos del ser, pero no somos el ser. El ser es Dios. Nosotros tomamos parte del ser, somos entes. La palabra ente significa participio del ser. Cantante, participar del cantar. Qué sé yo, caminante, participante del verbo caminar, ente, participante del verbo ser. Nosotros participamos del ser, pero no somos el ser. Hay un ser que es el ser, que es Dios, digamos. Pero sí, está buena la pregunta, ya la podemos charlar más personalmente, porque no está demasiado conectada con lo que estamos viendo, pero sí, es buena la pregunta, es más filosófica, ¿no? Es filosófica la pregunta. Así que gracias, Cristóbal, por la pregunta. Bueno, yo solo espero que les haya gustado. Es uno de los mejores capítulos que he escrito en mi vida, sin lugar a dudas. No es muy bueno el capítulo porque lo escribí yo, sencillamente, pero estoy orgulloso del capítulo. Sigo sosteniendo al pie de la letra todo lo que dice el libro. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que sea edificante para ustedes, incluso para aquellos que no participan de la fe reformada. De hecho, nosotros sostenemos la autonomía convergente, que es de Santo Tomás de Aquino, así que no se me enojen. Y bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo y muchas bendiciones, y espero que nos encontremos el miércoles que viene. Vamos a seguir haciendo este tipo de análisis. Que son muchas buenos. gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios Muchas gracias, profe. Jonathan. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe. gracias a todos. Muchas gracias. Chao.